Buenos días, jóvenes. Es un gusto para mí comunicarme nuevamente con ustedes por ese medio. Es un gusto saludarles, esperando en Dios que estén muy bien. Eh, de verdad que me alegro mucho, como les decía en la clase en línea, me alegro mucho saber de ustedes, escucharles, escuchar sus conocimientos acerca del tema. La verdad que es una bendición. De igual manera, por este medio también les comunico cierta información acerca del tema que vamos a ver el día de hoy, que es modalidades de la educación, que tiene mucha relación en cuanto a la clase anterior que veíamos en línea y que Julio mencionaba acerca de algunas de las características del lenguaje, que es lo que vamos a ver a continuación. Ustedes van a ver unas imágenes, pero iniciamos con una reflexión. Continúa estudiando, el cansancio es temporal, la satisfacción es para siempre. Yo les insto, jóvenes, a seguir estudiando, a seguir luchando, pidiéndole al Señor sabiduría para que nos ayude en todo momento, para que les ayude a ustedes en todo momento a salir satisfactoriamente en todas sus clases y que puedan comprender también las mismas. Les insto, jóvenes, y le pido a Dios que les ayude siempre. Tenemos ahí una cita bíblica que dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Dios. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. En este caso, si se dan cuenta, están entre paréntesis, dice, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Ya se van a dar cuenta por qué estamos hablando acerca de esa cita bíblica, y en el paréntesis usted encuentra donde dice, Dios no hace excepción de personas, y ya se van a ir dando cuenta en el transcurso de la clase el por qué estamos hablando acerca de esto. Y eso lo encontramos en Gálatas 2. Modalidades de la educación. Si se dan cuenta, las modalidades de la educación son diversas, como la forma de enseñar, cuáles son las técnicas que nosotros los maestros debemos dar a conocer a través de la educación. ¿Y por medio de qué? Por medio de la comunicación. Tenemos 4 modalidades de la comunicación. Tenemos la primera, que es modalidad de la comunicación, que es el método verbotonal. Ustedes ya se van a dar cuenta que es el método verbotonal. Tenemos 2, modalidad de la comunicación oral con apoyo manual, la palabra completada. Y tenemos el número 3, que es modalidad de comunicación oral con apoyo gestual, los gestos, ¿verdad? Que ya va la modalidad, el método bimodal. Ya se van a dar cuenta también de qué es. Y el último, que es modalidad de la comunicación bilingüe, que debemos manejar distintos idiomas, que es lo que hablábamos en la clase anterior. Tenemos la modalidad de lenguaje oral. La conversación es una modalidad de lenguaje verbal, de oral, y también tenemos una técnica que es el debate, donde practicamos el lenguaje oral, las técnicas de comunicación, la mesa redonda, el foro donde damos a conocer nuestros conocimientos, donde damos a conocer y también recibimos conocimientos, ¿verdad? Es bidireccional, usted recibe, usted da, usted aprende, usted da sus conocimientos de lo que usted sabe acerca de determinado tema. Y dice, la conversación es la forma primaria y más típica de la comunicación humana. Se caracteriza por la esencia de los interlocutores en relación interactiva, por la inmediatez y por la ausencia de turnos de cada palabra. Si se dan cuenta, en este caso la conversación se da entre varias personas o incluso dentro de 2 personas, que en este caso es un diálogo. ¿Cuáles son las características de la conversación? Es espontánea, se da en cualquier momento, ausencia de planificación, no se planifica cuando va a haber una conversación. Alternancia e influencia, se dan en momentos exactos para poder hablar, porque no vamos a hablar todos juntos, ¿verdad? Principios conversacionales, deben de haber principios, realmente tenemos que tener principios bíblicos, que en este caso debemos de practicar al momento de participar en una conversación, incluso los valores, la sabiduría, el respeto al momento de lo que yo voy a respetar, lo que las personas me dan a conocer a mí, y la sabiduría para poder comprender y entender que no todos pensamos igual, ¿verdad? Determinado tema, determinado aspecto de que estemos hablando. La inmediatez, que es rápida, el registro informal, no hay un aspecto, no hay un informe del cual tengamos que hablar, sino es una conversación común y corriente. Y sexto,
estructura. Y el debate también es una conversación polémica entre dos o más personas que exponen sus opiniones sobre un determinado tema. Específicamente hay personas que están a favor y que están en contra dentro del debate que hemos practicado con ustedes en clase. Palabra complementada, que es una modalidad, es un complemento de la lectura labiofacial, ¿verdad? Labiofacial. Consiste en 8 configuraciones de la mano en 3 lugares diferentes. Ayuda a visualizar aquellos fonemas que son invisibles de manera que suprime la ambigüedad. La posición de la mano solas no proporciona información, sino acompañada de la vocalización. Generalmente no es al momento en que se escucha la voz, sino usted hace esto y está diciendo con los labios, sin necesidad de hablar, ¿verdad? Las personas entienden al momento en que usted hace el movimiento, los gestos con sus manos, las señas con sus manos, perdón, y mueve sus labios sin necesidad de hablar. A eso se refiere palabra complementada. Ayuda a mejorar la percepción del lenguaje oral. Generalmente nosotros también debemos de tener esa percepción. Si bueno, no puedo escuchar a la persona que está allá porque hay mucha distancia, entonces leo sus labios. Entonces es importante que nosotros utilicemos este tipo de comunicación, ¿verdad? Y proporcionen información fonológica más completa y menos ambigua, porque generalmente usted está leyendo los labios y al momento también puede ser que esté escuchando la voz específicamente de la persona. A estos dos aspectos se refiere la palabra complementada. Tenemos la palabra complementada, profundizamos en ella donde dice ideado por el doctor Körner en Estados Unidos en los años 70. Se dan cuenta que desde hace muchos años. Su objetivo es evitar las ambigüedades de la lectura labial, ¿verdad? Enseñar, profundizar específicamente en la lectura labial. Se compone por una serie de configuraciones de manos en distintas posiciones alrededor de la boca. Usted se da cuenta, posición lado, dice. Posición barbilla, que se debe colocar en la barbilla, y posición garganta, que también se debe colocar por esta parte. Entonces son 3 partes, el lado, el labial y la garganta. Ahora son 3 partes de las cuales vemos ahí las señas. ¿Qué es la comunicación bimodal o modalidad bimodal? Una comunicación bimodal es cuando se da un empleo simultáneo del habla junto a signos. Esto es de una modalidad oral auditiva, esa es relación a la que estábamos viendo anteriormente, junto a una modalidad visual gestual. El mensaje se expresa en 2 modalidades al mismo tiempo, oral y auditiva, visual y gestual, pero la lengua base, la que marca el orden de la frase y la que determina la sintaxis, la estructura, la relación, la lógica de las producciones en el lenguaje hablado. Generalmente los niños también utilizan esta comunicación bimodal, ¿verdad? No solo los niños, sino también ellos lo utilizan. Y aquí vemos que el método bimodal es cuando simultáneamente se emplea el habla junto a signos, es decir, la modalidad oral auditiva, ¿verdad? Oral auditiva junto a la modalidad visual y gestual. Visual, usted ve los gestos que se están haciendo en este momento. Y vemos allí las señas que usted puede observar. El puño significa A, la E significa el puño y este dedo significa E. De igual manera, hay símbolos que usted puede ver allí y que significan las vocales A, E, I, O, U, los gestos con nuestras manos. Que es muy importante, fíjense, jóvenes, que decía conocer su compañero Julio de la clase anterior, la importancia que se debe tener en estas modalidades que nosotros debemos de manejar, porque es un lenguaje que debemos de manejar para poder comunicarnos con las personas sordomudas o personas que tienen necesidades diferentes a nosotros. Entonces, debemos manejar este idioma para poder comunicarnos, porque es una necesidad y es una responsabilidad como seres humanos también. Tenemos el método verbotonal, diseñado para modificar la señal acústica, adaptándola a las dificultades que se presentan al oído, personas que no pueden escuchar, por lo que se ha convertido en el método oral puro, solo hablar, ¿verdad? En este caso, mover los labios. El sistema verbotonal fue concebido para el aprendizaje de segundas lenguas, mientras que el método verbotonal está diseñado para la rehabilitación y desarrollo de la primera lengua en personas sordas. No pueden escuchar, entonces nada más pueden abrir sus bocas y en este momento hablar, ¿verdad? El creador del método verbotonal fue el profesor Guberina. Y ahí tenemos los tipos de lenguaje, que tenemos el oral, como estamos hablando, el escrito,
que todos utilizamos el visual, que va acompañado de los gestos también, los tipos de lenguaje. Tenemos diversidad de tipos de lenguaje que nosotros debemos utilizar y que debemos de manejar, decíamos, ¿verdad? Lenguaje de señas, que es lo que es todo el complementario de allá, solo que se divide en ciertas categorías, en ciertas modalidades. El lenguaje de señas o de signos es un lenguaje natural de expresión, configuración gestual y de percepción visual. Generalmente las personas sordomudas, que son sordas y ciegas, necesitan manejar cierto idioma como el braille, que es bien importante para ellos poder comunicarse. Incluso, como decía, es importante que nosotros también manejemos estos idiomas para poder ayudar a los demás. Ahí cabe el principio de la sabiduría, donde dice que nosotros debemos ser sabios al momento también de aprender, porque es muy difícil, pero podemos hacerlo, podemos aprender necesitamos la sabiduría de Dios para ello, para también ayudar a las demás personas. Y el respeto también, que necesitamos para respetar a aquellas personas que tienen necesidades diferentes a nosotros y poder ayudarlas. También tenemos el principio de individualidad. Reconocen jóvenes que todos somos diferentes y nadie es igual a nadie. Y hay otras personas que tienen necesidades diferentes a nosotros y por ello no lo vamos a hacer de menos. Recuérdense la cita bíblica que mencionaba acerca de eso, en base a mi comentario. O sea, no hace excepción de personas. Para Dios todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades, todos tenemos los mismos derechos. Que nos comuniquemos distinto es diferente, ¿verdad? Hay personas que a veces se ríen cuando ven un sordomudo, se están comunicando distinto, se burlan de ellos en lugar de ayudar, ¿verdad? Entonces es una obligación y un derecho que nosotros debemos manejar ciertos idiomas para poder ayudar a las demás personas. Generalmente ustedes se dieron cuenta, al principio decía una cita bíblica, Dios no hace excepción de personas. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta esos aspectos. A continuación vamos a ver un video acerca del idioma binacional. Ustedes se van a dar cuenta de cómo la maestra enseña. Vamos a ver qué nos cuenta hoy Pepe. Mira, con su mano nos dice, hola. Mi casa es grande. Mi casa es grande. Tu casa es grande. Pequeña. Tu casa es grande. Pequeña. Mamá, ayuda. No. Ir a comprar. Si se dieron cuenta, jóvenes, en este caso es un niño que tiene ciertas limitaciones que las que nosotros no tenemos. Entonces este niño se comunica por gestos, que es lo que usted se pudo dar cuenta en el video. Entonces, jóvenes, en este caso, este ha sido el tema de modalidades de la comunicación. Hay diferentes modalidades o formas en las cuales nosotros nos podemos comunicar. Las preguntas que van a contestar en su cuaderno las escriben por favor en su cuaderno, van a la redundancia, se las voy a dictar a continuación. ¿Qué es una modalidad? ¿Para qué sirve una modalidad? ¿Qué más modalidades comunicativas tenemos? Y escriben 3 modalidades más, distintas a las que les ya conocer. Entonces ha sido un gusto, jóvenes, que Dios me les bendiga y me les siga guardando siempre. Recuerden, Dios no hace excepción de personas, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Que tengamos ciertas capacidades distintas, sí, ¿verdad? Porque no somos iguales, hay principio de individualidad, pero eso no significa que seamos mejores que otros, ¿verdad? Ahí cabe la cita bíblica donde dice, Dios no hace acepción de personas. Ha sido un gusto, bendiciones.